Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre varias familias de sangre pura más antiguas de Reino Unido, una dinastía familiar cuyo origen se remonta a la época medieval y cuyo linaje establecería las bases de la ideología que haría que muchos magos y brujas tenebrosos crearan grandes estragos en la comunidad mágica, por lo que abarcaremos varios siglos, a través de los cuales esta legendaria familia de magos y sus descendientes han dejado su marca en la historia. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal para que estés al día de todo el contenido que hago sobre el mundo de Harry Potter. Todo comenzó con Salazar Slytherin, un talentoso mago experto en legeremancia y hablante de lengua parcel. Era un fanático de la ideología de sangre pura. Cuenta la leyenda que, en torno al año 990 d.C., formaría parte como uno de los 4 fundadores del colegio Hogwarts de magia y hechicería, y sería el más exigente y menos abierto a la idea de que las familias no mágicas fueran enviadas al colegio. Slytherin adoraba a aquellos alumnos con astucia y ambición, pero a medida que se obsesionó más con las artes oscuras y la pureza mágica, terminaría por alejarse de sus compañeros, siendo expulsado de la escuela, pero no sin antes dejar un oscuro secreto entre sus muros, y a su muerte dejaría en herencia ciertos objetos como el guardapelo y el anillo, que pasarían de generación en generación a sus descendientes directos. La saga familiar continuaría durante la época medieval y 300 años después, 3 hermanos con un gran talento mágico se encontrarían frente a un río demasiado profundo y peligroso como para ser atravesado, por lo que, diestros en la magia como eran, hicieron aparecer un puente para cruzarlo, esquivando por tanto aquellas traicioneras aguas que les hubieran deparado un trágico destino. Pero en la mitad del puente una extraña figura les interrumpió el paso. Un encapuchado de aspecto siniestro y esquelético, y según cuenta la leyenda, la propia muerte se les apareció, y estaba contrariada ya que todos los viajeros que pasaban por allí se ahogaban, por lo que, de forma muy astuta, felicitaría a los 3 hermanos, ofreciéndoles un premio por haberla burlado. El hermano mayor, Antioch, le pidió la varita mágica más poderosa que existiera. Una varita digna de alguien que ha vencido a la muerte, por lo que ésta tomaría una rama de saúco y, fabricando una varita que durante siglos causaría un gran quebranto a la comunidad de magos de todo el mundo, dejando un rastro sangriento a su camino. El hermano mediano, Cadmus, que era muy arrogante, quiso humillar más a la muerte y le pidió el poder de devolver la vida a los muertos, por lo que se le fue concedida una piedra con esta capacidad. Sin embargo, el hermano menor, que era el más sensato de los 3, y desconfiando de la muerte, le pidió una forma de irse de allí sin que pudiera seguirlo, por lo que la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible, dejando continuar su camino a los 3 hermanos. Con el tiempo esta historia se volvería leyenda y sería incluida en los cuentos de Videl el Bardo, un libro de cuentos con fábulas e historias mágicas que se le contaban a los niños magos. Los hermanos mayores tendrían un trágico final, pero el hermano pequeño llegaría a una edad avanzada, ya que la muerte no podía encontrarle, hasta que le regalaría su capa a su hijo, y entonces fue cuando Ignotus Peverell recibiría a la muerte como una vieja amiga y ambos se alejaron de la vida como iguales. Fueron pasando los siglos y la sociedad mágica continuaría avanzando, organizándose a nivel mundial, una confederación internacional en la que diferentes ministerios de magia promulgarían un decreto en 1689, a través del cual los magos tendrían que esconderse y guardar sigilo frente a los seres no mágicos, lo cual sería interpretado evidentemente como un gran insulto por parte de los fanáticos de la sangre pura, y por parte también de los Sagrados 28, aquellas familias de Gran Bretaña que tenían un recio abolengo mágico. En este punto volvemos a hablar sobre Cadmus Peverell y su reliquia de la muerte, que era la piedra de la resurrección. No sabemos si Cadmus era descendiente directo de Slytherin o si se casó con uno de los descendientes del fundador de Hogwarts, pero lo que sí sabemos es que a través de las generaciones, la familia Gaunt heredaría un anillo nobiliario en el que la piedra de la resurrección estaba integrada en él, aunque desconocemos si los Gaunt conocían el poder de la reliquia.
La primera vez que se nos menciona a esta familia es durante el misterio del príncipe, en el libro y en la película, en el que Dumbledore narra a Harry una de tantas investigaciones sobre el paradero del extraño poder que salvó a Lord Voldemort de la muerte. En el libro de Harry Potter y el misterio del príncipe podemos encontrar 4 recuerdos de vital importancia para entender las motivaciones del Señor Tenebroso a la hora de realizar sus Horrocruxes, entre los cuales podemos encontrar un recuerdo de un joven Tom Riddle buscando sus orígenes y llegando a la casa de los Gaunt, últimos descendientes del linaje de Salazar Slytherin. Son un total de 4 recuerdos esclarecedores que se nos van brindando a lo largo de las páginas del libro del misterio del príncipe, por lo que acompáñame a este viaje al pasado. Sería Albus Dumbledore el encargado de estas investigaciones para recolectar estos recuerdos que le darían un esbozo del plan enemigo que había labrado Voldemort y se acercaría enormemente a conocer los planes del Señor Tenebroso que durante sus últimos años en Hogwarts había tramado este siniestro plan para alcanzar la inmortalidad. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas. Hace una semana os puse una encuesta para conocer vuestra opinión sobre 4 temas del libro de Harry Potter y el misterio del príncipe, por lo que os contaré una historia en la que Dumbledore y Harry se sumergirán en una época anterior al nacimiento de Lord Voldemort, un recuerdo ocurrido durante el año 1925, época en la que la Guerra Mundial de Magos estaba comenzando y Gellert Grindelwald cometía sus famosos crímenes, pero estos oscuros hechos del mundo exterior eran totalmente ajenos a una siniestra familia de sangre pura que vivían en lo más profundo del bosque. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago sobre la saga Harry Potter. Durante la primera semana del curso de Harry, en su 6º año, Dumbledore le haría llamar a su despacho para enseñar una misteriosa lección, ya que el director, sabiendo que le restaba un año de vida por culpa de la maldición del anillo que había encontrado ese verano, decidiría que era el momento propicio para que Harry conociera parte de la información que le había sido ocultada. Específicamente, uno de los motivos por los que Voldemort había atacado a los Potter 15 años atrás, adentrándose en los más insondables recuerdos y memorias para sacar una serie de conclusiones que les llevarían a acercarse a una terrible verdad que pocos conocían. Compartiendo Dumbledore ciertas sospechas, y aunque Harry apostaba porque esas teorías se convertirían en realidad, el director confesó que, aunque era más inteligente que la mayoría, sus errores también tendían a ser igual de graves, confesando finalmente que tenía que ver con la profecía y que lo ayudaría a sobrevivir. El primero de los recuerdos mostrados por Dumbledore los llevarían al pensadero y Harry palideció, ya que 2 años atrás lo había utilizado sin su permiso y recordó con amargura lo desagradable, aunque instructiva, que fue aquella travesura. Y Dumbledore le explicó que vería los recuerdos de Bob Ogden, un empleado del Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio, que justo antes de morir le reveló un oscuro secreto y juntos entrarían en el pensadero para llegar a una zona rural. Y vieron cómo el mago se dirigía hacia el pequeño Hangleton, un nombre tristemente conocido por Harry, ya que era el pueblo donde el cáliz de fuego lo había llevado a Elias Cedric, el lugar maldito en el que el Señor Tenebroso había recobrado su poder. En un estrecho sendero rodeado por un oscuro bosque, Harry pudo ver en un edificio escondido, lleno de musgo y mugre, del que salió una desagradable y fría voz que decía en lengua Parcel, advirtiendo de que el mago no era bienvenido. Aquel hombre era en verdad horripilante, y en la puerta de la casa había clavada una serpiente. Y entonces Bob Ogden sería atacado, pero un anciano de aspecto grotesco saldría de esta casa, ya que había oído que estaban recibiendo una visita de un empleado del ministerio, siendo este anciano el señor Gaunt, y juntos entraron en la casa. Ogden venía a visitar a Morfin, el primogénito de la familia, que había cometido una infracción de la ley utilizando magia delante de un Muggle, y dentro de la casa se encontraba también una joven de aspecto andrajoso y de rostro pálido, visca y poco agraciada como su hermano. Se llamaba Mérope
cuya familia pensaba que era un esquib por su escaso talento con la magia, o al menos no lo demostraba, motivo por el cual la tenían como criada. El señor Gaunt trataría severamente a su hija delante del empleado del ministerio, ya que a Mérope se le había caído una olla y este, al ver que ella la recogía con sus manos, le echó en cara que para qué tenía su varita y que no tenía que hacer las cosas como si fuera una sucia Magel, escandalizando a Ogden, que se ofreció a ayudarla, informando además al señor Gaunt de que su hijo sería citado para una vista disciplinaria. Aunque el anciano no entendía por qué su hijo Morfin debía recibir una sentencia por darle una lección a un Magel, cuestionando sobre el estatus de sangre limpia de Ogden y jactándose de su recio abolengo mágico, mostrando con orgullo un anillo con una piedra negra engarzada, con el escudo de armas de la familia Peverell, el símbolo de las reliquias de la muerte. Entonces arrastró a Mérope para enseñar el guardapelo de Salazar Slytherin que llevaba colgado al cuello, revelando que eran los últimos descendientes vivos por línea directa de este gran mago. Aunque esto no era del todo así, ya que al otro lado del mar sabemos que los descendientes de la fundadora de Ilvermorny conservaban sangre Gaunt, aunque eran de sangre mestiza. Ogden le indicó que los antepasados de ninguno de ellos tenían que ver con el asunto de su visita, ya que Morfin había utilizado un hechizo provocándole urticaria al Magel. Y Morfin se rió, aunque el anciano le diría en Parcel que guardara silencio, diciendo que seguramente el Magel había recibido tratamiento del ministerio y que su memoria había sido borrada, por lo que aquello no tenía importancia, algo que hizo enfadar gravemente a Ogden. Y el señor Gaunt le dijo que tenía cara de ser partidario de los Muggles. En ese momento, cerca de la casa, se escucharía el sonido de unos caballos y la voz de una joven preguntándose qué hacía aquella casa allí. Sería respondida por la voz de otro Muggle llamado Tom, diciendo que todo el valle les pertenecía, exceptuando aquella casa, que era de un vagabundo llamado Gaunt, cuyo hijo estaba loco. Morfin quiso atacarle, pero su padre se lo impidió, y Tom se daría cuenta de que había una serpiente clavada en la puerta, dirigiéndose a la mujer como: querida, vámonos de aquí, y juntos abandonaron el lugar. Y Morfin, hablando en Parcel con su hermana, le diría que, en todo caso, nunca la hubiera querido a ella, algo que enfureció a Sorbolo Gaunt, que no podía creer que su hija se fijase o intentara coquetear con un sucio Muggle. Ese había sido el motivo del ataque de Morfin, algo que hizo perder los estribos a Sorbolo, que cerró sus manos alrededor del pobre cuello de su hija. Y Ogden saldría a su defensa lanzando un conjuro a Sorbolo, que salió volando, pero Morfin, cuchillo en alto, comenzó a lanzar hechizos hasta que Ogden pudo escapar de la casa. Tras finalizar aquella dantesca escena, Harry preguntaría a Dumbledore qué había pasado con la chica, y el director le contó que sobrevivió, que Ogden trajo aurores del ministerio poco después y que padre e hijo fueron arrestados tras ofrecer mucha resistencia, siendo procesados por el Wizengamot, y el hijo sería condenado a 3 años en Azkaban, pues era reincidente, mientras que Sorbolo tuvo una condena de 6 meses por herir a varios empleados del ministerio, y Harry, al escuchar ese nombre, tuvo un escalofrío al deducir con horror que aquella era la familia de Lord Voldemort, y Dumbledore le indicó también que había visto a su padre, aquel apuesto y rico Muggle del que Mérope estaba enamorada. Si bien Harry no pudo entender cómo acabaron casándose, Dumbledore le recordó sobre la condición de bruja de Mérope y que Voldemort había nacido bajo la influencia de un filtro de amor. Una solución más romántica que la maldición Imperius, y meses después un chisme circulaba por el pueblo del pequeño Hangleton, ya que el hijo del heredero, Riddle, se había fugado con la hija de los Gaunt, un gran disgusto para la familia y vecinos, pero no mayor que el que tuvo Sorbolo tras cumplir su condena en Azkaban, ya que 6 meses después regresaría a su hogar y, en lugar de un plato de comida caliente, se encontró la casa abandonada y una nota en la que su hija se despedía. Algo que le provocó, según Dumbledore, una prematura muerte no mucho después, ya que entre su estancia en Azkaban, que lo había debilitado, y que era un anciano que no sabía alimentarse adecuadamente, tuvo ese triste final, ya que cuando su hijo regresó de Azkaban, Sorbolo ya había fallecido.
Dumbledore daría a conocer más teorías sobre lo que pasó realmente con la madre de Voldemort, argumentando que tras varios meses de casados, Tom Riddle, el Muggle, se presentó en su casa nuevamente y sin su esposa, argumentando que había sido seducido y aunque sospechaba que la magia podía haber tenido algo que ver, no lo diría públicamente. Y Dumbledore pensaba que Tom había abandonado a Merope estando embarazada, que cierto día la mujer, con la esperanza de que Tom, tras tanto tiempo, la acabara amando, dejó de darle el filtro de amor, ya que aunque no la quisiera, creyó que se quedaría por el bien del niño. Pero se equivocaba, ya que nada más perder su efecto, la abandonó, ni se molestó en saber que había sido de su hijo. Bueno, pues como aquí podéis ver, esto es una visión bastante importante del pasado, ya que es un hecho que vemos omitido en la película, desgraciadamente, porque sabemos y conocemos mucha información acerca de la familia de Lord Voldemort. Regulus Arturus Black era un mago de sangre pura de la prestigiosa familia Black, que era uno de los integrantes de los Sagrados 28, cuyos miembros le profesarían una gran devoción al ideario del Señor Tenebroso, siendo Regulus hijo de Orión y Walburga Black. Sabemos poco de él, apenas algunos comentarios a través de las páginas de los libros por parte de Sirius y Kreacher, pero durante sus años en Hogwarts se volvería muy popular y era un estudiante brillante, además de jugar en el equipo de Quidditch como buscador. En cuanto a sus amistades en el colegio, seguiría la tradición de la familia Black, rodeándose de otros miembros de la casa Slytherin, amantes de las artes oscuras, despreciando a los nacidos de Muggles, coincidiendo con personajes como Severus Snape, Lucius Malfoy, entre otros futuros mortífagos que, nada más cumplir la mayoría de edad, ingresarían al mismo tiempo al servicio del Señor Oscuro, grabando la marca tenebrosa en su piel y comenzando a realizar misiones para Voldemort al comienzo de la Primera Guerra Mágica. Al cabo de 2 años, Regulus ascendería en el organigrama de los mortífagos, al punto que, un día, fue llamado a la presencia del Señor Tenebroso, que le pediría a su elfo doméstico para una misión importante, y Regulus aceptaría con orgullo el cometido, ordenándole a su apreciado sirviente Kreacher que volviera con vida y que huyera si veía algo peligroso, y que a su vuelta le contara todo. Kreacher sería llevado a una cueva remota y Voldemort probaría en él la poción de la desesperación, que lo dañaría severamente, y al comprobar los efectos nocivos que ésta causaba en el elfo, una criatura para él totalmente inferior, lo abandonó allí sin prestarle ayuda, dejándolo a su suerte. Mientras que Kreacher, viéndose en aquella situación tan complicada, seguiría las órdenes de su amo y se aparecería en la casa familiar de Grimmauld Place para contar a Regulus lo sucedido, que quedaría totalmente indignado por el estado físico en el que había quedado Kreacher, y al enterarse de que el objeto escondido en aquella cueva remota era el guardapelo de Salazar Slytherin, que en realidad era un Horrocrux, decidiría vengarse y conspirar contra su señor, debilitando su ya fragmentada alma, por lo que volvería a visitar la cueva junto con Kreacher, llevando consigo una copia idéntica del guardapelo, que lograría sustituir y dejaría una nota en él asumiendo la autoría de este robo con las siglas RAB, algo que encontrarían mucho más tarde Albus Dumbledore y Harry Potter durante los sucesos de El misterio del príncipe, o el príncipe mestizo, según el país en el que estéis. Desgraciadamente, Regulus sería atacado por un ejército de Inferi, perdiendo la vida allí, pero habiendo contribuido a la destrucción del Señor Tenebroso, dándole la última misión a Kreacher de intentar destruir el guardapelo, llevándoselo lejos de allí. Su muerte sería una incógnita para su familia y sus compañeros, ya que los Black pensarían que había caído en acto de servicio, mientras los mortífagos que había sido asesinado por los Aurores. Voldemort, por otra parte, se mostraría indiferente respecto a su destino, sin saber que su servidor había intercambiado su Horrocrux con uno falso y no lo averiguaría hasta muchos años después. Sirius, por su parte, pensaría que su hermano había sido castigado por sus propios compañeros o por el mismísimo Señor Tenebroso, pero seguro que se hubiera mostrado muy orgulloso del sacrificio de su hermano, y la comunidad mágica también desconocería el gran servicio que Regulus realizó, escondiendo Kreacher este secreto por casi 20 años.
Afortunadamente los lectores no tuvimos que esperar tanto tiempo para descubrir la identidad del enigmático salvador y héroe anónimo que fue R.A.B., ya que en 2006 saldría el libro del misterio del príncipe y nos quedaríamos con esta incógnita durante 2 años hasta que en el año 2008 saldría el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en el que se nos desvela la verdadera identidad de este héroe.